¿sí? La forma en la cual la gente se deprime, cae en ansiedad, cae en tantos problemas emocionales, es porque muchas veces no se tiene una razón de vivir, porque no hemos descubierto o no nos hemos enterado que Dios nos tiene en esta tierra con un propósito. Dios tiene propósitos para ti y para mí. Pero saben, en medio de alcanzar esos propósitos, en el camino de alcanzar esos propósitos, vienen momentos de aflicción. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se preocupan, se desesperan, se alarman cuando no tienen el control de algo en su vida? Por decirlo así, los que manejamos, cuando van en el vehículo y algo en la carretera, en las llantas, hace que perdamos el control. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación de la persona que pierde el control en algo? ¿Sí? Que le sale de control de sus manos algo que estaba sucediendo, algo que estaba usted realizando para alcanzar un objetivo. ¿Cuál es la sensación? Desespero. Queremos gritar, queremos agarrarnos de algo. Y eso me recordaba la historia de una ocasión que había un avión que iba volando a su destino, a un lugar donde todos deseaban llegar. Pero en ese avión, dentro de muchas personas que iban allí iba un niño muy particular, muy peculiar. Y de momento, cuando iba atravesando el cielo ese avión, el avión comenzó a tambalearse por lo que decimos y conocemos como turbulencias, ¿verdad? Y quienes han tenido la experiencia de volar, tan solamente despegar, hermanos, para muchos es un martirio. Y recibir allí el agitamiento del avión en las nubes y sabiendo que estás a 30,000 pies, ¿sí? Es decir, fácilmente ayúdame a convertir, 30,000 pies son como 1 kilómetro. Y uno dice, ¿y si esto se llega a caer? Ni mi credencial van a encontrar. Y entonces, en ese avión que estaba pasando una turbulencia fuerte, un hombre veía al niño que él estaba inmutado, tranquilo. Todos los demás se agarraban de los asientos, todos los demás comenzaban a ver a qué horas caían las mascarillas, esas que vemos en la televisión, ¿verdad? Que caen y se ponen la mascarilla para evitar la despresurización. Pero ese hombre, también atemorizado, también afligido, observaba a ese niño que estaba tranquilo. Y entonces, después de pasar el tiempo de turbulencia, no antes, porque no quería ni soltarse de su asiento, ese hombre se acercó al niño y le preguntó, oye, estás pequeño, veo que inclusive vienes solo. ¿Por qué es que estabas tan tranquilo mientras que el avión se estaba sacudiendo fuertemente? Y el niño solo le respondió, es que mi papá viene manejando el avión. Mi papá es el piloto de este avión. Y esta historia siempre me hace reflexionar de cómo nos desesperamos cuando en la vida pasamos momentos de turbulencias, de aflicciones, y pareciera ser que ante la desesperación de las aflicciones y de la turbulencia, se nos olvida que nuestro Padre es el que tiene control de todas las cosas. De que nuestro Dios es el que tiene el control de todas las situaciones y de toda nuestra vida. Que nuestro Dios es el que tiene el control del avión en el cual nos encontramos. No me dejará mentir que a veces en los momentos de angustia y de tribulación nos desesperamos, nos afligimos, queremos agarrarnos de lo que sea, pero yo creo que bien podemos aprender de este pequeño reconociendo, mi Padre está en control de toda situación.
Y los discípulos pasaron algo semejante como lo que pasamos nosotros, como lo que pasaron estas personas, este hombre en este avión. Y yo quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 4, para que allí podamos observar y aprender sobre las tormentas que vienen a nuestra vida, pero la necesidad de recordar que el control lo sigue teniendo Dios. Amén. Marcos capítulo 4, verso 35, dice la palabra de Dios, así como están sentados, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. No voy a leer todo el pasaje, vamos a ir descubriendo la historia poco a poco. Un día, el Señor Jesús estaba con sus discípulos, y después de hacer lo que comúnmente hacían Jesús y sus discípulos, que era atender a la multitud que se acercaba, Jesús enseñando, quizás sanando a algunos enfermos, dice la palabra que llegada la noche, estaban de un lado del mar, y les dijo: vamos a pasar al otro lado. Y tenemos que darnos cuenta de algo aquí, que aunque pareciera algo insignificante, va a enseñarnos mucho. El Señor siempre nos va a marcar dirección. Dios siempre tiene una dirección a la cual quiere que vayamos. A eso me refería yo cuando les digo que cada uno de nosotros tenemos trazado un propósito de parte de Dios. A lo mejor no lo has descubierto, a lo mejor ni siquiera le has preguntado a Dios: ¿cuál es la dirección que tú quieres que yo tome? ¿Cuál es el punto al cual tú quieres que yo llegue? ¿Cuál es el propósito que tú quieres que yo cumpla? El Señor Jesús le dice a estos hombres: vamos a pasar al otro lado. Había un objetivo, había una dirección, había un punto al cual tenían que llegar. Y así en tu vida y en la mía hay objetivos que Dios quiere que alcancemos. Mira, joven, adolescente, Dios está tan interesado, sí, en que tú te prepares, en que tú alcances un objetivo profesional, en que, hermanos, algunos de ustedes puedan lograr las metas y los sueños laborales que tienen. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Porque es parte de lo que Dios tiene para con nosotros. La Biblia dice en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Uno tiene que preguntarse en la vida: Señor, ¿estoy caminando al rumbo que tú quieres que yo tome? ¿Estoy dirigiéndome al objetivo en la vida que tú quieres que yo logre? Por eso es tan importante, inclusive desde joven, comenzar a preguntarle a Dios, muchachos: Señor, Dios, tú que me has salvado, yo que soy tu hijo, ¿qué quieres que me dedique? ¿Qué quieres que yo estudie? ¿Cuál es la carrera que debo tomar? No sé si los que ya están en ese periodo de universidad tuvieron a bien consultar con Dios cuáles son sus propósitos para su vida. Porque a través de lo que vayan a hacer ustedes en profesión, o el trabajo que vayan a tener, o el lugar donde ustedes estén pensando en vivir, emigrar, etcétera, uno tiene que preguntarle al Señor: ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Es esto lo que tú has trazado para mi vida? Y el profeta aquí nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso es que tenemos que consultar a Dios y decirle: Señor, ¿a dónde quieres que yo pase? ¿Qué quieres que yo alcance? ¿Qué quieres tú que haga con mi vida? ¿Qué quieres tú que haga en lo laboral? ¿Qué quieres tú que haga en lo familiar? ¿Qué quieres hacer de mí? A lo mejor alguna jovencita dice: Señor, ¿será que me voy a convertir en la esposa de un ingeniero? Pueden preguntarle al Señor: Dios, ¿será que me voy a convertir en la esposa de un doctor? Pregúntele al Señor. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ustedes? Padre, ¿será que tú deseas esto para mi familia? ¿Será que tú deseas que yo tome este trabajo, o que tenga que emigrar, o que tenga que buscar otras acciones? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y saben, Dios no nos deja a ciegas. Dios nos va a mostrar cuáles son sus propósitos. Solamente que hace falta algunas veces consultar al Señor. Consultar al Señor. También el profeta Jeremías dice en el capítulo 29: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Y sabes cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Dice la Biblia: pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal.
Cuando yo les estoy expresando que uno tiene que consultar al Señor para decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que me dirija? ¿Cómo quieres que lleve mi trabajo? ¿Cómo quieres que formemos nuestra familia? Señor, entonces el Señor ha de responderte con pensamientos buenos, con pensamientos que van a ser de bendición, con pensamientos que quizá tú no habías tenido para tu futuro. Inclusive hasta para la labor, el ministerio, el servicio que puedes realizar para el reino de Dios, tanto dentro como fuera de esta congregación. Pero el Señor tiene algo bueno para nosotros, tiene un objetivo. Dios, hermanos, no nos tiene en este mundo para ver nada más, a ver qué hago de ti, Gamaliel, a ver qué hago de ti, David, a ver qué hago de ti, Julio. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No estamos a ciegas en los propósitos de Dios. Y sobre todo, Dios tiene algo bueno. Jamás va a ser algo de mal, dice su palabra. Jamás va a ser algo para perdición. Jamás va a ser algo para nuestro perjuicio. No, el Señor tiene propósitos y pensamientos buenos para ti y para mí. ¿Y tenía propósitos para los discípulos y para él esa noche? Sí. El Señor les dijo, vamos a pasar al otro lado. Vamos a ver que durante esta travesía, si los discípulos hubieran recordado esas palabras de Jesús, quizá no hubieran sufrido tanto. Porque dice la Biblia que cuando ellos despidieron a la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca, y había también otras barcas. Pero cuando ya estaban en la barca, cuando ya estaban en el mar, cuando ya estaban en camino rumbo al objetivo que Dios tenía para ellos, rumbo al objetivo que Jesús había dicho, vamos a pasar al otro lado, entonces dice la Biblia que se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que la barca se estaba anegando, que la barca se estaba hundiendo. Y entonces, hermanos, entonces comenzó la desesperación. Porque uno puede decir, Señor, gracias porque tú me has mostrado los propósitos que tienes para mí. Tú quieres que tenga esta familia, tú quieres que tenga este trabajo, tú quieres que tenga esta profesión, tú quieres que te sirva en esta área en la iglesia, tú quieres esto para mi vida, para mi ministerio, para mi familia. Pero cuando comenzamos a caminar rumbo a esos objetivos, cuando comenzamos a caminar rumbo a los pensamientos buenos que Dios tiene para nosotros, no tardará en levantarse tormentas que querrán ponernos en preocupación. La Biblia nos habla claramente, el mismo Señor Jesucristo, y es un versículo al cual yo vuelvo constantemente en la Biblia, porque para mí prácticamente es una garantía, es una promesa un tanto rara. Sí, porque usted, yo creo que tiene algunos versículos muy especiales que dice, esta promesa es para mí. Pero vea lo que dice esta garantía, esta promesa. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones. Sé que conocen esa promesa. Miren lo que nos anticipa el Señor Jesús. Yo quiero que tengan paz. Sepan que en el mundo van a tener aflicciones. Y pareciera contradictorio porque cualquier persona pensaría de Dios y dijera, bueno, Señor, si tú quieres que yo tenga paz, todo va a ser color de rosa en mi vida. No sé si alguna vez usted pensó eso. Si tú quieres que yo tenga paz, entonces no va a haber conflicto en mi matrimonio. Si tú quieres que yo tenga paz, entonces mis hijos van a ser ejemplares. Si tú quieres que yo tenga paz, no van a pasar momentos en los cuales no me han pagado la quincena y se atrasa el jefe para pagarme. Si tú quieres que yo tenga paz, me vas a mantener en salud todos los días de mi vida. Ni la uña chiquita del dedo gordo me va a doler. Porque pensamos que la paz es la ausencia de conflictos. Pero qué curioso que el Señor Jesús nos está prometiendo en esta palabra y nos dice, yo quiero que ustedes tengan paz, en mí tendrán paz, en el mundo van a tener aflicciones.
Y cuando se declara esta palabra, así nos quedamos todos como cristianos. Ni un amén. Ni un amén. Y es lógico. Es legítimo, hermanos. Yo también, en algún momento digo también, Señor, pues dame paz, pero nada, pues ni un problema. Es más, ni que sienta calor ahorita que venga la zafra. No. Pudiera ser fácil, ¿verdad? Pedir eso. Pero ya me anticipó el Señor, en el mundo, en valles vas a tener aflicciones. Pero allá es donde viene el Señor Jesucristo con esta bella promesa diciéndonos, en mí vas a tener paz, vas a pasar aflicción. No sabes por qué te sientes de esa forma en tu cuerpo, vas al médico, no sabes, ellos no saben diagnosticarte nada, pero tú te sientes mal, vas a pasar momentos en los cuales, aunque te esfuerzas en tener una buena relación matrimonial, parece que todo se pone en su contra, vas a pasar momentos en los cuales tú planeas algo y no te salen las cosas como quieres, vas a pasar momentos en los cuales inesperadamente vas a tener alguna pérdida. En el mundo tendréis aflicciones. Es la promesa que Jesús nos da. Pero recuerde que esa frase que no nos agrada humanamente tanto, está envuelta en la bella promesa de decir, en mí vas a tener paz, confía porque yo he vencido al mundo. Y yo creo que si eso se los hubiera anticipado a los discípulos, hubieran tenido otra experiencia en esto, porque los discípulos estaban en esa barca. Porque nadie puede decir cómo se sentían, si no es el que está en la barca pasando la tribulación y la angustia. Eso es otra situación, hermanos. Yo sé que como seres humanos, lo que usted está pasando, uno se esfuerza en empatizar. Uno se esfuerza en decir, me duele como a ti te duele. Pero para ser honestos, yo no puedo sentir lo que usted está sintiendo en un dolor, en una dificultad, en una aflicción, ¿sí? Quizá alguno de sus hermanos no puede llegar al punto de sentir lo mismo. Y aún con compasión, con empatía lo decimos, ¿verdad? Yo sé lo que estás pasando. Y lo decimos honestamente. No hay otro propósito allí. Pero la realidad es que cada uno está pasando luchas. Y luchas distintas. Y luchas complicadas. Y luchas que compartimos y las debemos compartir y oramos los unos por los otros. Pero saben, esos discípulos estaban en esta barca, pero alguien sí estaba allí con ellos, Jesucristo. Allí es donde uno debe entender que si bien mi hermano, aún mi esposa, no puede sentir lo que yo estoy sintiendo de aflicción por alguna situación, el que sí puede sentirlo es mi Señor Jesucristo. El que sí conoce bien y a la perfección lo que estás pasando es aquel que vive en tu corazón, aquel que le has abierto las puertas de tu vida y has hecho de tu vida un templo de Dios, del Espíritu Santo. Entonces el Señor conoce a la perfección lo que tú estás pasando. Entonces el Señor sabe bien cuáles son los motivos por los cuales en las noches no puedes descansar, no puedes dejar de sollozar. Vienen pensamientos que te agobian y te hacen llorar en la medida de la tarde y tú no sabes y dices, ¿por qué me pasa eso? Ahí en esos momentos el Señor sí sabe bien lo que tú estás pasando. Hermanos, estos discípulos tenían la misma presencia de Jesucristo en la barca y aún así ellos estaban afligidos, ellos estaban preocupados, algo como que no concordaba allí. Se levantó esta gran tempestad, echaba las olas en la barca de tal forma que la barca parecía que ya no tenía otra más que ahogarse, más que hundirse. Y puede pensar usted el momento en el cual a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones, llega un punto en el cual podemos decir, Señor, yo creo que aquí se acabó todo. Estoy en un punto donde siento que ya me estoy hundiendo.
donde siento que no se puede arreglar este problema, donde siento que no voy a salir de esta situación de salud, donde siento que no voy a salir de este problema que tengo en la familia, con mis amistades, con mis padres. Estoy en un punto donde me estoy ahogando. Y en ese punto, hermanos, en ese punto donde estos discípulos estaban sintiéndose en calamidad, en desesperación, ellos corrieron y vieron a Jesús, y el Señor estaba en una actitud totalmente, digamos, contraria a lo que ellos hacían. ¿Se puede imaginar a los discípulos agarrando algunos cubetas, queriendo sacar de la barca el agua, corriendo, agarrando las velas, sosteniéndose de donde podían? Y mientras tanto, mientras ellos estaban en desesperación, ¿qué pasaba con Jesús? ¿Qué dice la Biblia que pasaba con Jesús? Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora, hermanos, la acción de dormir del Señor Jesucristo no habla de una pasividad, no habla de una indiferencia. La acción del Señor de estar allí simplemente durmiendo en medio de la tormenta no habla de que estaba ignorando lo que estaba sucediendo. Así como sucede con nosotros, a veces decimos: todo lo que estoy pasando, ¿y qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? El profeta Isaías, capítulo 6, voy a ir ahí un momento, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías. ¿Saben? El rey Usías fue uno de los mejores reyes de Israel. Y el pueblo de Israel había disfrutado de un buen periodo, de un buen gobierno. Pero ese año, uno de los mejores reyes de Israel desesperación, ya no estaba. Muchos fue eso pesar al pueblo de Israel, pero dice la Biblia, el año que murió el rey, una aflicción grave. Y para una nación, el año de que muere uno de los mejores dirigentes, dice la Biblia, ese año tuvo Isaías una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Sabe que seguramente Isaías o cualquier otro israelita del tiempo, al enterarse de la noticia del fallecimiento de uno de sus mejores reyes, se lamentó, pero también se preguntaba: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién nos va a gobernar? ¿Y ahora quién va a seguir haciendo las cosas que él hacía? ¿Y ahora cómo vamos a salir adelante como pueblo de Israel? Y ahora nuestros enemigos vendrán, y Usías es el que levantaba el ejército y podía defendernos. Y siempre, hermanos, puede venir aflicción y desesperación cuando estamos poniendo la mirada en los hombres, cuando estamos poniendo la mirada en las circunstancias, cuando estamos poniendo la mirada en las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero qué grande es que la visión que Isaías tiene, dice: vi yo al Señor, no como cualquier otra persona. Quizá uno pudiera decir: ¿qué haría cualquiera? Desesperado, se para de la silla, se rasca la cabeza: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué rey voy a levantar? ¿Cómo voy a gobernar el pueblo de Israel? ¿A través de qué hombre? Ya Usías ya no está. No vio Isaías a Dios así. Dice la Biblia que Isaías vio al Señor, ¿cómo? Sentado sobre un trono alto y sublime. Como en la situación y la postura en la que se encontraba Jesús en esa barca. En ninguno de los casos hay desesperación.
En ninguno de los casos hay una postura que implique temor, hay una postura que indique las cosas se me están saliendo de control. No, porque Dios poderoso es el que quita y pone reyes. Dios poderoso es el que puede poner a uno y puede poner a otro, pero Él se mantiene sentado en su trono con su soberanía, gobernando sobre cielo, tierra y mar, gobernando sobre nuestras vidas. Dios sigue teniendo el control de la humanidad. Porque sabía bien que Él tenía el control de todas las cosas. Sabiendo que habían aflicciones, sabiendo que habían dificultades, sabiendo que habían vientos contrarios que levantaban las olas y estaban anegando, Él estaba durmiendo, porque para Él no había temor, porque para Él no había angustia. Por eso el Señor Jesucristo dice: quiero que en mí tengan paz, porque en el mundo podrán tener aflicciones, pero si confían en mí, yo ya he vencido al mundo. Los discípulos, así como muchos de nosotros, ante las aflicciones de esta tierra, ante las aflicciones del mundo, nos desesperamos. Nos desesperamos. Y sabe, ellos lo despertaron y le dijeron, vea la expresión de los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que nos morimos? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que la tormenta está llenando esta barca y nosotros vamos a terminar muertos, ahogados? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y humanamente muchas veces hemos podido en nuestro corazón, en nuestra mente, o tal vez hasta en una oración, expresar eso y decir: Señor, ¿hasta cuándo mirarás mi aflicción? Señor, ¿hasta cuándo me socorrerás? A veces también reaccionamos de manera semejante diciendo: Señor, ¿de verdad me cuidas? ¿De verdad me amas? Lo que estoy pasando, ¿no será, Señor, que te olvidaste de mí? ¿No será, Señor, que el problema que tengo en mi cuerpo es porque yo hice algo que no quieres hacerlo? ¿O será, Señor, que no puedes? ¿O será, Señor, que ya no te agrado? Y comienza a haber tantos pensamientos, hermanos, que nos alejan de la verdad del Dios grande y poderoso que hay en su palabra. Momento en el cual hemos expresado en nuestro corazón y dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a sacar? ¿Qué tengo que hacer para que respondas a mi oración? ¿Qué tengo que hacer para ver mejorando esta situación? Más si tú me has dado propósitos, si tú has puesto sobre mí una visión, si tú has puesto sobre mí un objetivo, si tú me has mostrado lo que vas a hacer conmigo, pero estoy pasando aflicción. ¿Será que no te olvidaste de mí? ¿Hasta cuándo me vas a socorrer? Pero hermanos, nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios en medio de toda circunstancia, porque cuando tú y yo perdemos, porque cuando situación que Él no pueda corregir. Cuando los discípulos lo despertaron, Él simplemente se levantó, dice la Biblia, y con la autoridad que tiene, reprendió al viento. Mire que dice la Biblia: reprendió al viento. Esta palabra reprender, hermanos, ¿se usa para qué? Para los demonios, ¿verdad? Porque algunas aflicciones de la vida es cierto que aún el enemigo se levanta contra nosotros como creyentes. Muchos piensan que esta tempestad fue provocada no por un temporal natural de ese tiempo, sino porque el enemigo quería hacer algo contra los discípulos y contra Jesús. No toda aflicción es provocada por eso, pero muchas de las aflicciones que vienen a nuestra vida sí lo son. Y ahí, cuando el enemigo se levanta contra ti, contra tu casa, contra tu hogar, contra tu vida, contra tu salud, el Señor Jesucristo tiene autoridad para reprender toda obra del enemigo.
Ahí cuando piensas que la situación está tan grave, que quién estará haciéndome daño, que quién estará levantándose contra ti, ahí el Señor está en nuestra vida y Él nos da la autoridad para reprender toda obra del enemigo en contra de aquellos que creemos. La Biblia es clara, cómo el Señor Jesucristo se levantó y reprendió al viento y habló al mar diciéndole: calla, enmudece. ¿Y sabe qué? El viento obedeció. Las olas cesaron y se hizo grande paz, grande bonanza, porque en Jesús hay paz y tranquilidad, aún pasando tormentas en nuestra vida, porque aún cuando se levanta el turbión, porque aún cuando se levantan las fuerzas de la naturaleza, si uno toma la fe en Cristo Jesús y toma la autoridad para reprender aún al mismo diablo, el enemigo no puede soportar. Cuando el cristiano toma la autoridad de ser hijo de Él, de ser hijo de Dios, de ser hijo del Todopoderoso y echar fuera toda aflicción que viene de parte del enemigo. Usted y yo necesitamos confiar que como hijos de Dios podemos hacer lo que Jesús hizo, reprender toda acechanza del enemigo. Y cuando esa aflicción se va, entonces comenzamos a experimentar la paz que solamente Jesucristo nos puede dar. Solamente el Señor nos puede ofrecer una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no depende que el hombre sea el que me ayude. No, una paz que viene porque Jesucristo está en tu vida. Jesús estaba en esa barca. Jesús estaba en esa barca y Él les había dicho desde el principio: vamos a pasar al otro lado. Y el Señor te ha dado un objetivo. El Señor te ha dado un propósito. El Señor ha puesto en ti una visión de lo que va a hacer con tu vida. Pero las aflicciones ahí están. Tú y yo necesitamos confiar. Tú y yo necesitamos creer. Tú y yo necesitamos aferrarnos a las promesas de que el Señor es el que nos sacará adelante en medio de cualquier situación. Que sus pensamientos son buenos, que sus propósitos son para bien, y que lo que el enemigo aún quiera hacer en nuestra contra, el Señor lo deshará, porque poderoso es Él para librarnos de toda acechanza. Tú y yo necesitamos tomar ánimo y poder fortalecer nuestra fe. Mire que el Señor Jesucristo se levantó y le dijo a los discípulos: ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué están así atemorizados, angustiados, asustados? Ven las olas y sus ojos se saltan, ven las olas y corren para el otro lado nerviosos. ¿Por qué ante las noticias que te dan los médicos? ¿Por qué ante las situaciones que ves en tu casa te amedrentas si tú eres hijo de Dios? De reconocer que aún en medio de eso uno puede guardarse en paz. Tú guardarás, dice la palabra, el Señor guardará en completa paz a los que en Él perseveran, a los que en Él creen, a los que en Él confían, hermanos. Y el Señor Jesucristo te puede decir a ti y a mí: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué temes? Y tiene aquí una pregunta muy punzante, si podemos verlo. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no puedes esperar en mí? La fe se traduce en esperanza. La fe se traduce en confianza, aunque uno no vea, ¿verdad? La fe se traduce en saber que Dios nos está dando salud, aunque algún diagnóstico pueda decir lo contrario. La fe se traduce en saber que el Señor ha de guardarnos en armonía como matrimonio, aunque podamos haber amenazas y situaciones que están afectando. La fe se traduce en saber que aunque nuestros hijos parecen ya irreconciliables con Él, el Señor tiene aún propósitos para con ellos. La fe se traduce en saber esperar que habrá una respuesta y un poder de Dios manifiesto para traer bonanza, para traer paz, para traer tranquilidad, para traer la fe que solamente en el Señor podemos hallar y poder estar tranquilos en medio de la tormenta.
Los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban aprendiendo a conocer de Jesús. Hermanos, tú y yo necesitamos aprender del Señor. Necesitamos conocer más a nuestro Maestro. Necesitamos saber que Él es el que estará allí con nosotros en nuestra barca en los momentos de aflicción. Pueden moverse como ese avión que ilustrábamos, pero saber es entre sus manos que está nuestra vida, dice un himno, ¿verdad? Es entre sus manos que está nuestro corazón, nuestra vida, porque un día tú y yo le dijimos, Señor, yo te entrego mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, quiero confiar en ti, quiero esperar en ti, quiero creer a tus promesas, quiero reconocer que solo en ti hay vida eterna. Y cuando uno puede confiar en Él para salvación, hermanos, también podemos confiar en Él para las aflicciones de este mundo. Yo quiero invitarle a que hoy podamos reflexionar cómo estamos activando la fe y la confianza en que Él sigue teniendo control. Y yo quiero invitarle a que usted pueda venir a este altar y poder decirle, Señor, Señor, yo sé que estoy pasando aflicción. Y podemos venir al Señor, porque no vamos a negar las aflicciones, las pasamos. No vamos a negar las enfermedades, allí pueden estar, pero el Señor tiene cuidado de ti. El Señor tiene bajo control todas las cosas. Y yo quiero invitarte a que allí en tu lugar, o si quieres pasar a este lugar, porque es un buen lugar, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo voy a confiar y mantener la paz que solo tú me das.